Ya estoy encendiendo entonces para la grabación y voy a compartir mi pantalla para mostrarles esta presentación que ojalá que permite que también tengamos un debate con ustedes sobre este sistema de planificación. Entonces, para empezar, la idea es mostrar un poco, ¿no? Ese sistema de planificación estatal, cómo funciona en Bolivia, cuáles son las principales herramientas que se tiene para esto. Y el tema de los objetivos de desarrollo sostenible también toca un poco. Y para arrancar, como la última vez había planteado este concepto, ¿qué es desarrollo, no? ¿Qué realmente significa desarrollo? Y de ahí tenemos esta visión a veces desde actores externos al sector indígena versus esta visión más indigenista que es nomás distinto, digamos, el pensamiento que es desarrollo. Muchas veces cuando hablan de desarrollo hablan de modernizar, de generar economía, de generar infraestructuras y todo esto, cuando muchas veces más bien a nivel de las organizaciones también debaten mucho más temas sociales y organizativas y culturales, y lo que ustedes plantearon también cuando se presentaron, por ejemplo, el primer día, hablar mucho de eso también, no solamente de un desarrollo económico productivo, digamos. Entonces, para eso, desde las Naciones Unidas también se han dado cuenta, ¿no? En el pasado hablaban más de desarrollo económico, y se iban dando cuenta, necesitamos un desarrollo más integral, y primero hablaban de los objetivos del milenio, de los objetivos sostenibles, y se ha ido adaptando un poquito, y ahorita tenemos a nivel de las Naciones Unidas esta herramienta, una agenda 2030, como similar a nuestra agenda de 2025 en Bolivia. A nivel mundial tenemos la agenda 2030, donde también tiene sus 17 objetivos de desarrollo, similar a como nosotros tenemos 13 pilares de la agenda patriótica, ¿no? Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible los voy a leer una vez para que conozcan realmente. Son 17 objetivos, y también para cada objetivo en realidad hay también metas identificadas. Les voy a compartir también un archivo donde en Excel lo bajé todo esto, y me pareció útil hice una vez un análisis un poco comparando cómo, por ejemplo, diferentes modelos productivos pueden aportar más o menos a estos objetivos, ¿no? Entonces es una herramienta de análisis también, pero sobre todo una herramienta de planificación. Los estados de todo el mundo, también Bolivia, ha asumido esos ODS como suya, entonces han suscrito un acuerdo mundial donde dice ya, nosotros también vamos a tratar de cumplir con esos objetivos y vamos a tratar de alcanzar estos metas o indicadores que se han identificado, ¿no? El primero es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Segundo, poner fin al hambre y conseguir la seguridad alimentaria. Entonces, cuando en Bolivia habla mucho de seguridad alimentaria, tiene también una relación directa con eso, ¿no? Y el tema de la pobreza también son temas fuertes en muchas agendas también, en diferentes niveles. Entonces, sale muchas veces de acá, ¿no? Erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar una vida saludable y promover el bienestar, garantizar la educación, y todo siempre con calidad inclusiva, equitativa. O sea, siempre tienen algunos detalles más, que no es solo educación privada, por decir, no es para todos, tiene que ser. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos, ¿no? El tema de la energía. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible. El empleo pleno y productivo, el trabajo decente para todos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esta visión de desarrollo con que venden, por ejemplo, el plus del Beni, que vamos a tener desarrollo y vamos a generar mucha riqueza, no se trata de eso nomás, no es crecimiento económico sostenido, que se puede mantener en el tiempo, que sea inclusivo, que quiere decir que sea para todas las personas, no para unos cuantos, y que sea sostenible también en términos ambientales, ¿no?
con empleo bueno, digamos, ¿no? Entonces hay un montón de criterios incorporados aquí que ya después en las metas específicas salen mucho más fuerte. Entonces esos temas hay que identificar, ¿no? Después las infraestructuras, desarrollar infraestructuras pero resilientes con una industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación, reducir las desigualdades entre países, pero también dentro de los países, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos, proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener, revertir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de diversidad biológica. O sea, hay varios temas relacionados al tema ambiental, ¿no? Cambio climático, los bosques, y van a ver, o sea, muchos de los objetivos no hablan solamente de desarrollo como tal, pero desarrollo inclusivo y sostenible, ¿no? Eso es lo que se repite en muchos casos. Promover las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, y fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Este último es un poquito más de ejecución, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos todo eso? Entonces tiene que ver también coordinación, tiene que ver también una cooperación entre países y todo eso. Entonces, para eso también tiene una cantidad de metas, indicadores más enfocado a eso. Pero en términos generales, hemos visto cómo es un desarrollo mucho más integral, ¿no? Mucho más parecido también a cuando, por ejemplo, hablan de vivir bien o de todos esos criterios culturales que tenemos en Bolivia también, que son muchas más veces inclusivas y con equidad y con sostenibilidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, en realidad, a nivel mundial, discuten lo mismo, proponen lo mismo. Y la forma donde más, como más se ve es a partir de esa figura, ¿no? Que lo muestra de forma más gráfica. Fin de la pobreza, el hambre, salud, educación, igualdad de género, agua, energía, trabajo, industria, las desigualdades, los asentamientos humanos, producción y consumo, tema climático, la vida submarina que no tiene demasiada importancia en Bolivia, muchas veces en análisis bolivianos lo excluyen esto, el tema de ecosistemas terrestres, sí, la paz y el último, las alianzas, ¿no? Entonces esos son los 17 objetivos que tratan de cumplir realmente todo lo que es desarrollo, ¿no? Entonces, en su integralidad. Entonces, ese es el cuadro en Excel que les mencionaba, que la armé como que tenés un objetivo. Esta columna es más para mi análisis que estaba comparando los objetivos de desarrollo y el tema climático, como qué relación tiene este objetivo con el tema climático. Pero aquí están todas las metas, los 169, para si alguien tiene interés, lo puede mirar e incluso saqué de una literatura cómo se coincide también con la agenda patriótica, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, con objetivo 1 que tiene relación de poner fin a la pobreza, ya, pues en la agenda patriótica también tenemos pilar 1, erradicación de la pobreza extrema. Entonces hay coincidencias muy fuertes. Y lo que hice también es resumir un poco, como los términos son muy largos y cuesta entender, entonces así lo principal que apunta está aquí resumido, digamos, y este era principalmente para aquellos relacionados al tema climático, ¿no? Tematizado, pero me parecía interesante compartir con ustedes este trabajo donde les subí todos los indicadores y esta correlación también para que también tengan acceso. Yo, si quieres opinar algo o estás por accidente tu micrófono. Ya, gracias. Siempre saluda con su grillito, Yus. Ya, qué bien. Un saludo. Um,
Entonces, lo que decía, hay mucha relación con la agenda patriótica, ¿no? También para hacer acuerdos de cuáles son esos pilares. Tenemos igual la erradicación de la pobreza extrema y la verdad no coincide perfectamente, pero hay muchas cosas que se repiten, digamos, aunque Bolivia, por ejemplo, enfoca mucho en soberanía, ¿no? Soberanía, eh, incluso científica, soberanía financiera, soberanía productiva, soberanía sobre los recursos naturales, soberanía alimentaria. Y ese es un concepto mucho más de países en desarrollo y que sale también, la verdad, de esos pueblos indígenas que piden también muchas veces soberanía, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí incluso como el derecho a disfrutar de las fiestas y todo eso, ese también no aparece para nada en los gringos no piensan en esas cosas, parece, no les gusta la fiesta. Pero porque la ONU es muchas veces la agenda más definida por los hombres blancos que por el resto del mundo muchas veces, ¿no? Pero ya, um, un poco como en términos generales hay mucha coincidencia, hay mucho, y claro, como Bolivia también se ha comprometido a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible a través de ese plan de desarrollo económico social, que es la agenda patriótica y ya la ejecución de la agenda patriótica, digamos, de esos pilares, ya tratan de cumplir también esto, ¿no? Um, entonces, ¿cómo funciona el sistema de planificación integral del Estado? Ahorita ya mencioné el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es en realidad el plan que ejecuta. Entonces, esta figura la muestra en términos generales y la voy a descuartizar un poco paso por paso. Por un lado, la formulación, de dónde sale este Plan de Desarrollo Económico y Social para vivir bien, que se llama oficialmente. Ese es el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, que es la ente responsable para realizar este plan, ¿no? Entonces, crean sus comisiones en diferentes pilares y van construyendo desde sus planes que tiene cada ministerio con actores sociales y todos, y plantean un plan que sigue los pilares de la Agenda 2025 que decía, y es para 5 años, ¿no? Ahorita con el nuevo gobierno seguro que van a tener que reactivar el plan de desarrollo económico y social, van a tener que reinventar en este primer año de gestión que tiene este nuevo gobierno, ya deberían plantear un nuevo PDES, donde dicen eso y eso y esto vamos a hacer como gobierno para esos próximos 5 años. Y cuando lo terminan, lo plantean a la Asamblea Legislativa Plurinacional y ellos ya lo pueden aprobar. De ahí se convierte en ley y ya se vuelve obligatorio que todos los ministerios ejecutan también proyectos en este marco. Incluso las entidades territoriales también deberían enmarcarse en eso, ¿no? Las gobernaciones, los municipios. Entonces, esa es la forma como se desarrolla el plan. Y después para la implementación, entonces tienes tu subsistema de planificación que también este mismo Ministerio de Planificación elabora. Entonces tienes unos planes más a largo plazo, pero a mediano plazo, aquí lo marqué en rojo, por ejemplo, los planes territoriales de desarrollo integral para vivir bien, que se exige también que cada gobernación y cada municipio elabore. También voy a hablar un poco más sobre esto. Pero hay también planes sectoriales, hay planes de gestión territorial comunitario para vivir bien también, que son posiblemente sus planes de vida también que se marcan ahí, ¿no? Sobre todo para los territorios autónomos ya. Hay también planes estratégicos e institucionales, por ejemplo, de la ABT, del INDRA, que cada uno hace su plan enmarcado en este plan de desarrollo económico social y todo en su conjunto, digamos, tienes toda una herramienta de planificación, también las empresas públicas, las estrategias de desarrollo integral y todo eso en su conjunto, igual cada ministerio hace su planificación en este marco. Entonces, todo eso se vuelve la planificación del Estado. Entonces, tienes el PDS, la agenda patriótica muy encima, dentro de ese plan de desarrollo económico y social, y debajo todos esos planes que deberían apuntar a lo mismo, para que no haya que la gobernación quiere ir por allá, y el municipio por allá, y el gobierno nacional por allá,
indígenas por allá. O sea, todos deberían apuntar a lo mismo para tener una planificación coherente. Y esta planificación además se enmarca en todo un análisis, ¿no? No simplemente dice, vamos a hacer eso, pero es basado en todo un análisis que les voy a mostrar un poco a nivel de los PTDI cómo funciona, ¿no? De ahí todavía el ministerio también le da seguimiento, le da monitoreo a todo esto para garantizar que efectivamente cumple y que todo esté conforme con esta planificación nacional y todo va realmente en una misma línea. Entonces, esa es esta parte aquí de seguimiento y evaluación, donde ya otra vez el Ministerio de Planificación de Desarrollo hace el seguimiento, hace sus reportes y hace todo eso, un sistema, digamos, bastante típica de cualquier evaluación, seguimiento, monitoreo, cómo vas a garantizar que se cumple. Entonces hay una retroalimentación allá y para garantizar que todo se vaya concorde a lo planificado. Entonces, como ya decía, tenemos el PDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, como herramienta macro, ¿no? Arriba está todavía la planificación más a largo plazo, la agenda patriótica. El PDES es ya la herramienta básica que lo planifica. Eso también el PDES le puede compartir con ustedes, el que está todavía vigente ahorita. Y dentro de eso, los planes sectoriales, los PTRI, ¿no? Los planes territoriales de desarrollo integral. Y tenemos esos planes de gestión territorial comunitario. Y ellos también trabajan a nivel de los planes sectoriales y planes territoriales con también estrategias de desarrollo. O sea, es primero un diagnóstico, un análisis y después un plan estratégico de cómo se va a trabajar. Y todo en su conjunto hacen entonces la planificación estatal. Todo enfocado en una planificación también territorial, ¿no? Dentro de territorio municipal, territorio departamental, territorio indígena autónoma. Ahorita tengo esto y tengo esto a la vez. Estoy preocupada. ¿Están con micrófonos encendidos o hay consultas? Ya. Sigo. Entonces hay un plazo de 5 años, ¿no? Para cada gestión de gobierno, digamos, hay un nuevo plan para que también va a concorde con su propuesta política que hace el partido que gana las elecciones, digamos. Y todo se enmarca en ese sistema de planificación del Estado, el plan de desarrollo económico y social y los planes sectoriales de desarrollo integral. Todo este es el marco. Entonces, este, por ejemplo, sale ya de un plan sectorial del Ministerio de Medio Ambiente que muestra ya cómo estamos planificando, cuáles son los planes que estamos tomando en cuenta como Ministerio de Medio Ambiente. Y podemos ver un montón, ¿no? Realmente hay un montón de documentos, pero muchos siguen esos mismos pilares, esas mismas estrategias. Eso también lo hace más fácil para garantizar una coordinación, por ejemplo, entre la gobernación, el municipio y algún ministerio. Ya pues sabemos cuáles son los pilares que estamos enmarcando, cuáles son también las competencias definidas en la ley de autonomías, ¿no? ¿Qué parte corresponde al municipio, qué parte a la gobernación, qué parte al Estado central? Y de esta manera ya se ponen de acuerdo, y aquí un poco de explicación también cómo le están tomando en cuenta. Tenemos nuevamente el Plan de Desarrollo Económico Social, los PTDI, los planes de gestión territorial comunitario, y también ya lo que decía los PIETA, ¿no? Los planes estratégicos institucionales de las entidades territoriales autónomas, que es, digamos, el trabajo con este análisis, este diagnóstico y aparte esta planificación ya concreto con esto quiero lograr para este pilar y tales resultados quiero lograr y lo voy a medir así. Esa es también una parte clave para entender que no va a decir nomás voy a hacer que todos sean ricos, pero va a decir voy a medir que las personas que viven con menos de $1 por día se va a reducir de 40% a 20% de la población de mi municipio, por decir, ¿no? Así con datos bien concretos. Entonces, muy similar a los que han trabajado en la elaboración de proyectos que te piden también definir objetivos, definir indicadores y plazos. Entonces, se coincide mucho, ¿no? Es una planificación estratégica, digamos, que es típico también para muchas empresas, muchas instituciones. Y aquí en este plan del Ministerio de Medio Ambiente también podemos ver la jerarquía, ¿no? Que tenemos a nivel de los 20, de tiempos más largos y dentro de la agenda patriótica
la definición de los pilares, el plan de desarrollo económico y social ya es inferior a ese, define las metas y los resultados. A nivel territorial o institucional, digamos, ya defines las opciones y los indicadores que vas a realizar las acciones para lograr esas metas y los indicadores, quiere decir cómo lo voy a medir. Y igual en empresas públicas que tienen que ya ser también subordinados a esto, para que después ya tu POA, por ejemplo, tu plan operativo anual como municipio, como gobernación, ya se enmarca en tu PTDI y que garantiza que ya a corto plazo vas avanzando en dirección a esas metas y para ir ya cumpliendo con esos indicadores, ¿no? Cumpliendo con estas acciones definidas. Entonces, esa es la forma que se trabaja desde un largo plazo de 25 años, pasando para una planificación estratégica sobre cada 5 años y después ya a nivel anual ya haces tu planificación también, ¿no? Entonces, ahí es clave entender todo esto para poder entender que a veces el municipio lo tienen una demanda y dicen no puedo cumplir porque no está mi POA, porque no está mi PTDI. Entonces, lo que está en el PTDI, lo que está en el Plan de Desarrollo Económico y Social es clave porque en este marco se va a mover, ¿no? Eso es lo que se trata de cumplir como país y como entidades territoriales también. Entonces, es muy importante conocer esta metodología, estas herramientas. Aquí el plan sectorial que decía que es una de las herramientas ya a nivel de los ministerios, por ejemplo, mientras que los PTRI son a nivel de las entidades territoriales que son las gobernaciones y los municipios, ¿no? Entonces también hace un análisis dentro de este plan ya, ok, cómo nos estamos enmarcando, queremos el desarrollo integral, queremos también los derechos a la madre tierra, los derechos de los pueblos indígenas aparte y el derecho a vivir libre de pobreza también. Y todo eso juntos hace el vivir bien y así todo un marco conceptual de cómo se quiere encarar esto, digamos. Y aquí ya nuevamente, cómo entonces dentro de la agenda patriótica, dentro del PDES, qué son los pilares que le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, tomando en cuenta cuáles son sus competencias, ¿no? Entonces dice, para Meta 1 queremos que 100% de bolivianos cuenten con servicios de agua y alcantarillado. Ya, pues el Ministerio de Medio Ambiente y Agua maneja esta meta. No se analiza en términos generales la pobreza o algo así, digamos, pero ese tema de agua sí. Igual los sistemas productivos con riego, los bosques como escenarios integrales de producción, que también es una meta planteada en la agenda patriótica, en el plan de desarrollo económico y social. Entonces, así sucesivamente, cada pilar, cuáles son los puntos que debemos cumplir como ministerio y claro, lo que es soberanía ambiental le corresponde en mayor cantidad, digamos, a este ministerio. Entonces hay un montón de metas que coinciden ahí, ¿no? Entonces, ahí ya planteé también en su plan sectorial, ya quiero hacer todo esto e incluso también identifique ya esta parte la hacemos a través de la Autoridad para el Agua Potable. Esta la hacemos a través de CERNAP, las áreas protegidas, por ejemplo. En esta parte le corresponde a ABT, a FONAVOC, a Sustentar, al Servicio Nacional de Meteorología. Entonces son todas esas entidades desconcentradas que se llaman ya que ejecutan ya esta agenda. Entonces el plan sectorial identifica las metas que le corresponde, identifica qué acciones quieren hacer y aquí también ya identifica a través de cuál entidad lo van a hacer, ¿no? Entonces ahí ya definen un plan con acciones y con responsables también, con plazos y esa es la forma que se define, digamos, ¿no? Y claro, no da para entrar en todos los detalles, pero ese es en términos generales cómo funciona. Y lo mismo es en realidad también en los PTRI municipales, ¿no? Aquí el ejemplo de Riberalta, primero tiene un diagnóstico, como decía, donde analizan estas son las características de Riberalta en términos de población, en términos de acceso a salud, a agua, cuánto de bosque tenemos, en biodiversidad. O sea, todos esos pilares, todos esos puntos también buscan datos que permiten mostrar cuál es nuestro punto de partida, dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras fortalezas y sobre eso hacen una planificación.
En el caso de los municipios, muchas veces esa planificación es bastante sencilla, ¿no? Directa, no tiene muchos recursos, muchas veces ha sido un trabajo incluso medio apurado de poder elaborar con unos consultores, así a lo apurado, han armado planes donde dicen casi como un POA, digamos, ¿no? Ya, pues queremos una ampliación de la cobertura del servicio de agua potable. Actualmente en Riberalta, 18.5% de la población tiene servicio de agua potable. En 2016 fue esto. Y hasta 2020 queremos llegar que 80% de la población lo tenga. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El municipio va a apoyar a Semapar, que es la cooperativa de agua aquí, y lo vamos a hacer así. Entonces han gestionado un tremendo proyecto para acceso, para agua y alcantarillado, con gran inversión también del gobierno nacional. Entonces ha sido más bien uno de los proyectos estrella, digamos, en la gestión pasada, aunque los resultados no son tan estrella que digamos. Pero esa es la forma que se lo contempla, digamos, en la planificación, ¿no? Paso por paso, este indicador lo vamos a hacer aquí y este ya indica en qué pilar, qué meta y qué resultado corresponde, ¿no? Entonces hay todo un esquema que le permite ordenar, estructurar bien para que tengamos claro cuáles son las metas, en este caso de un municipio. Y creo que para ustedes tal vez una forma comparable, muchos de ustedes hablaron ya de sus planes, planes de vida, y hay similares ideas, ¿no? Tienes tus objetivos, tienes tus metas, tienes tus indicadores, muchas veces me imagino, y también pensando en la gestión territorial. Este es un caso de una comunidad, la verdad, pero ya tiene también es parte del, no, ese es el multiétnico más bien de una tensión, ¿no? Que haces un análisis de qué tipo de bosque o qué tipo de municipio corresponde, hace toda una sobreposición de diferentes características de dónde están los cultivos, dónde están los pastizales, dónde está el bosque, dónde están las propiedades, dónde está el agua, dónde están los caminos. Y todas esas capas en su total permiten entender cuáles son los usos de tierra y dónde están los recursos naturales. Tenés ya tus límites y tus poblaciones. Y, por ejemplo, en este trabajo también tomaron muy en cuenta el tema de los riesgos, donde tenemos sequía, donde tenemos incendios. Y sale al final también el tema de la biodiversidad, donde hay mayor biodiversidad, donde menos, o qué tipos de vegetaciones tenemos, etcétera, etcétera. Y con criterios sociales, culturales, históricos, ya una entonces define su planificación, que esta zona es buena para esta zona es buena para el otro. Y eso es lo típico, ¿no? De la gestión territorial, que seguro que ustedes, muchos de ustedes lo conocen, la han trabajado, y ojalá que esta semana podemos ver un poquito más de algunas experiencias de esto. A ver también las debilidades, ¿no? Cómo cuesta, porque en papel es muy fácil, ¿no? Pero en la práctica muchas veces no es tan fácil de cumplir también. Entonces, lo mismo en realidad pasa también a nivel nacional o municipal. A veces cuando lees el Plan de Desarrollo Económico Social, algunos criterios, pucha, lindo, ojalá que fuese así, pero no se ve el avance en esa dirección, ¿no? Entonces, para mostrarles la coincidencia, por ejemplo, con los PTRI, aquí el ejemplo de Pando, donde dice ya, pues, ¿dónde viven mis campesinos? ¿Dónde son los territorios privados? ¿Dónde están los ganaderos, los indígenas? ¿Dónde están mis caminos que ya existen? Yossi está con su grillo otra vez. ¿Puedes bajar el micrófono, por favor? Yossi, hay una interferencia porque está con el micrófono encendido. Ya, si alguien quiere hablar algo, tiene permiso de interrumpir un rato, ¿no? Pero si no, van a hablar mejor que evitan eso, ¿no? Yo te voy a apagar tu micrófono un ratito, ¿ya? Pero me avisan cuando quieran hablar. Entonces, aquí están los caminos, los ríos, los caminos secundarios también, como parte de la planificación, ¿no? En realidad, este plan territorial tiene muchísimos otros aspectos: educación, salud, cultura. Aquí también, por ejemplo, el tema de analfabetismo en diferentes edades, dónde son las regiones que más problemas tienen. Entonces, eso todo para planificar qué vamos a hacer, que no haya solo un plan
de mejorar la educación solo en Cobija, por ejemplo. No, si más bien ves que el problema de analfabetismo es más fuerte en Santa Rosa de Abuná, entonces ahí tendrían que buscar atender esas necesidades, ¿no? Claro, tomando en cuenta también las limitaciones que tienen de presupuesto y todo lo demás. Pero esa es, digamos, la estructura de esos documentos. Y nuevamente termina, digamos, con una simple lista de proyectos a la vez, ¿no? O sea, tengo un programa para generar un camino de Villa Bus a Bopebra, de tal fecha a tal fecha deberíamos ejecutar, ese es mi monto, y en 2016 ya empiezo a ejecutar eso. Entonces, realmente como un POA, pues claro, a partir de las primeras planificaciones para 5 años y así se van detallando en caminos, en salud, en educación, en todos esos pilares de la agenda patriótica. Uy, ya se movió. ¿Qué pasó? Entonces ahí ya cuando ves los planes departamentales ya hay un poquito más detalle en muchos casos, ¿no? Como tienen un poco más de recursos, un poco más de capacidad de planificación que los municipios. Vemos, por ejemplo, aquí dónde se van a hacer pozos, dónde hay sistemas de agua potable, dónde se va a construir estadios o coliseos, sistemas de electrificación. Entonces, toda una planificación ya más detallada de todos los proyectos que quieran hacer, igual de los caminos, está en este solo mapita. Y así hay una serie de mapas en cada PTRI planificando y también un montón de cuadros y al final son proyectos concretos, ¿no? Con montos asignados y todo esto ya, ¿no? Y de ahí es la idea también incluso planificar ya qué impacto va a generar eso, ¿no? Si dices, ya mi indicador dice que ahorita tengo 20% de la población analfabetista o analfabeta y voy a hacer todo ese proyecto y voy a reducirla a 5%, se va a poder medir. Por ejemplo, el indicador de desarrollo humano es una cuantificación que se hace así, se asigna valores a un montón de indicadores, no solamente de platita nomás, pero también educación, salud y todo lo demás. Si la gente tiene acceso a agua, tiene acceso a alcantarillado, si tiene... Entonces se puede calcular, ¿no? Entonces Pando dice, por ejemplo, ya, pero ahorita la mayoría está todavía rojo, quiere decir que están con bajo nivel de desarrollo humano. Hay un poco mejor cerca de Cobija, en Gonzalo Moreno y un poco en el Sena, digamos, cerca de las principales ciudades y donde hay también el tema del acceso caminero. Y ya con los planes que estamos haciendo, donde también hay grandes rutas, sobre todo sobre ese eje troncal pandino, digamos, ahí queremos empezar a mejorar todo ese indicador de desarrollo humano y además vamos a trabajar también otras postitas de salud y este y el otro, pero se nota que el impacto fuerte es alrededor de ese eje troncal pandino, digamos, ¿no? Entonces ese es su plan de trabajo que tiene con un hospital grande ya de primer nivel y otras cosas. Entonces, todo eso va a ayudar bastante, ¿no? Aunque sigan olvidando el este de Pando en este caso, que no viva mucha gente tampoco realmente, ¿no? Entonces, esa es un poco la figura, cómo se lo trabaja. Y como decía, con los objetivos de desarrollo sostenible incluso podemos cuantificar eso, ¿no? No solamente con los indicadores propuestos por el gobierno, pero incluso podríamos aplicar ya a nivel nacional y lo han hecho. Aquí hay un enlace, por ejemplo, un atlas de los ODS donde puedes ver para cada municipio cómo están. Ese es de Riberalta, por ejemplo. Estamos muy mal en el tema de pobreza, estamos muy mal en salud, estamos muy mal en educación, estamos muy mal en muchas cosas. Y eso, por ejemplo, no mira el tema de los océanos, que tampoco me dio mucho tema medio ambiente. Entonces, pero podemos ver que nos falta mucho, solo aquí estamos un poco mejor, que la verdad no lo logro leer bien acá. Pero incluso por un objetivo específico, por ejemplo, reducir la desigualdad dentro y entre los municipios. Riberalta todavía tiene grandes desigualdades, podemos ver, ¿no? Y aquí para cada municipio podemos ver. ¿Qué tal estamos con el tema cambio climático? Riberalta está pésimo, no está preparado para enfrentar el cambio climático. Y claro, todo eso son acercamientos, ¿no? Tentativos. Es cuestionable en algunos casos
Pero esa es la forma que se puede medir. Este es también un documento interesante que tal vez les sirve de referencia para algunos trabajos. Y ese quería compartir con ustedes, ¿no? Ese como para muestra. Y de ahí quería parar un rato mi presentación para ya generar un espacio de debate, de preguntar a ustedes. Si tienen preguntas para empezar, pero tal vez también si ¿cómo lo ven? Si ese sistema de planificación del Estado, como le expliqué, suena muy positivo todo, ¿no? ¿Y cuál es su experiencia? ¿Siente que funciona? ¿Están de acuerdo que el Plan de Desarrollo Económico y Social lo conocen? ¿Los PTI? ¿Cómo? ¿Qué dicen? ¿Alguien que se anima a preguntar? Yo tengo una consulta, es los últimos datos que nos mostró, donde hacen una evaluación de cómo están cada uno de los objetivos. ¿Quién los, de datos de acuerdo de qué instituciones? A ver si en la diapositiva decía, déjame abrirlo un ratito. ¿Dónde se fue? Porque no me acuerdo bien el nombre ahorita, pero aquí en la página web que le incluí el enlace, porque es el Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de SDSN. Ese es el nombre de la institución. No me acuerdo bien qué significa, pero son personas independientes, ¿no? Consultores, como un think tank se llama, como parecido al CEDIP, a Fundación Tierra, digamos, un poco ONGcito es en realidad, creo, pero netamente de investigación, de generar datos estadísticos, digamos, ¿no? Entonces, ellos explican bien qué metodología utilizan y claro, en vez de medir realmente cómo está la educación, sacan por decir cuál es el nivel de escolaridad. Es como el indicador que refleja, digamos, el nivel de educación, hasta qué curso has cumplido, no tanto la calidad de la educación como tal, digamos. No siempre es un acercamiento, entonces ese sí. Pero a ver, pues les voy a compartir la presentación y ahí también van a poder acceder al documento, ¿no? Igual le puede compartir el Atlas como tal. Que hay nomás interesantes datos. Creo que yo lo usé el otro día, por ejemplo, cuando hablan los cruceños de su modelo exitoso de soya, ya, pues los municipios que más soya producen, entonces tendrían que tener los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible más altos, ¿no? Ese sería, en teoría, el resultado de un modelo exitoso de desarrollo. Y no están muy altos, están más o menos en términos medios, ¿no? En municipios nivel 60, 150, incluso de los 300 y pico municipios que hay, creo, si no me equivoco. Pero eso está interesante en el documento, creo. ¿Alguna otra pregunta? Anímense. ¿Conocían el tema del sistema de planificación del Estado? Imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de los PTDI, del Plan de Desarrollo Económico Social, que tal vez no tanto en esta estructura completa, ¿no? Adam tiene una pregunta. Por favor, adelanta, Adam. Te levantaste la mano según... Ahora sí, hola, Ya, hola. sí, escucho. Ya. Muy buenas noches a todos, un saludo. Em, bueno, yo he tenido, digamos, la suerte o la mala suerte de haber venido trabajando en Bolivia del año 93, cuando realmente nos comencemos dos procesos realmente, yo creo, importante, que la ley de participación popular, que también estaba vinculado a los primeros acuerdos de París en cuanto a las metas de milenio de desarrollo. Y eh, trabajé varios años realmente en el ámbito municipal, más que nada. Y
lo que un poco se destaca o lo se destacaba am, como, como una dificultad, porque hicimos, por ejemplo, el diálogo nacional, muchos de los colegas van a recordar justamente que eran requisitos para recibir que se perdone la deuda de hippie, y todos los países en esa época, incluyendo Bolivia, tenían que diseñar su estrategia de reducción de pobreza. Pero ahí noto, digamos, un poco dos temas. O sea, siempre en esos contextos hablábamos de bajar esos metas medio globales que los países que han acordado, que ahora podemos decir que son parecidos a los acuerdos de París en cuanto particularmente cambio climático. Y bajarlos, digamos, nosotros nos chocamos ahí un poco porque más bien el modelo boliviano era para realmente realizar la planificación desde abajo hacia arriba realmente. O sea, la idea era que realmente muchas comunidades y municipios y por supuesto, digamos, comunidades indígenas que nunca realmente tenían un mano en la participación que con la ley de participación popular y subsecuentes leyes de planificación, de generar, digamos, esos planes, las PDI, eh, desde abajo y bueno, en ese rato trabajando con la cooperación lo, lo buscamos a ver cómo sería la manera, ¿no? De realmente encajar, ¿no? Tanto las metas globales, ¿no? Que se han determinado a nivel global con las necesidades y las particularidades de las comunidades y en muchos casos comunidades indígenas. Y en eso, la segunda parte creo que es em, de la última literatura ilustre que hemos estado hablando siempre en la hora de las economías indígenas, sobre los municipios indígenas, o sea, buscando otra visión de desarrollo, uno, digamos, que a veces no todos los ODMs o los métodos de milenio encajaban, ¿no? Realmente por ejemplo, no sé, me acuerdo, hicimos intercambios con el país de Bután, que tenían un índice de la felicidad, digamos, que para mí era un ejemplo de una posición alternativa de lo que siempre hemos pensado en las necesidades básicas, el agua, saneamiento, educación, que sí, claro, son importantes, pero lo noto que es ahí mismo donde vemos quizás visiones distintos, no solamente visiones o objetivos distintos, pero que surgen de las comunidades indígenas, otras formas de hacer las cosas, incluso otra forma de realmente de realizar la gestión, de la planificación, que no es, digamos, lo común o lo tradicional, pero estamos un poco en ese camino, y yo solo destacando, ¿no? O sea, si es que vamos a poder buscar un modelo que responde a un modelo distinto de manera de vida, también necesitamos los instrumentos y los procesos de planificación que igual se acomoda o que nazca de los procesos a nivel comunitario, ¿no? Y eso solo es una observación, pero creo que aún existe también esa tensión, ¿no? Realmente cómo casar objetivos internacionales, globales
y procesos de planificación con lo que nace en cuanto a la participación de los pueblos de nivel de base, ¿no? Y por lo menos en mis años en eso, siempre eso nos ha causado bastante, no dificultad, pero siempre era un diálogo cómo se puede hacer ambos, ¿no? Sí, sí, no, tienes mucha razón. La verdad, lo que yo he presentado es muy de arriba para abajo, ¿no? Tenés las Naciones Unidas, la Agenda Patriótica, PDS, los PTI, e incluso las autonomías indígenas deberían enmarcarse en toda esa receta que ya está dada. Y ese choca con la posible visión local, donde más bien quieren construir su desarrollo desde abajo para arriba, ¿no? Yo le he sentido muy fuerte eso también en algunas cosas. Una experiencia, por ejemplo, trabajando en el municipio, en 2012 yo trabajé un tiempo en el municipio de Riberalta y lo que yo noté es que nadie en realidad ni conocía en el plan de desarrollo municipal, ¿no? Los técnicos de la unidad productiva donde yo estaba simplemente ejecutaban sus proyectitos aislados porque una comunidad pedía unos semillas de arroz, el otro de yuca y eso entregaban y ya, digamos, sin ninguna planificación estratégica, sin considerar nada de mapas, de potencialidades, simplemente lo que era una demanda y ya pues por la ley de participación popular no es hay esos espacios de cumbres y todo eso donde se define y ya, pues como la comunidad demanda, la federación demanda y se trata de cumplir y ya estuvo, digamos, sin ninguna planificación estratégica. Uh, entonces, hay mucho de ese que era en discurso y lo mismo he visto un poquito con toda esa idea de cuando hablaba de cambio climático, que Bolivia no se ha querido alinear demasiado con esa planificación internacional, ha tratado de crear sus propios conceptos con el mecanismo conjunto, adaptándola a las visiones incluso de los pueblos indígenas, porque esta ha sido un poco la intención. Pero en la práctica tenemos un montón de cosas escritas desde los ministerios con normas, leyes, propuestas y ideas, pero abajo no pasa nada, digamos, ¿no? Muy construida desde arriba para abajo, de la ejecución de esta gestión integral de bosque que tanto hablan, eh, desde los ministerios la verdad no pasaba nada, digamos, ¿no? Más bien eran otras instituciones que ya trabajaban con eso. Entonces, eso tal vez coincide un poco con tu análisis, Adam. Yo quería preguntar a los demás si conocen la agenda patriótica, que si conocen el plan de desarrollo económico social y si conocen, digamos, en sus propios municipios cómo están tomando en cuenta esta planificación, si desde sus organizaciones, en sus coordinaciones con las entidades estatales, ya sea los ministerios, ya sea el municipio, ya sea la ABT o el INDRA, por decir, si tratan de enmarcarse en eso, si trabajan con algo de esto, porque lo que yo he visto, por ejemplo, en Pando, hay casos donde vos tratas de conseguir el PTDI del municipio y es secreto del Estado, ¿no? Nadie lo tiene, ni el alcalde sabe dónde está, digamos. Algún consultor le contrataron y este cumplió algo y le entregaron y después lo perdieron y están improvisando como siempre nomás. No sé, ¿cómo es su experiencia de eso? Por favor, ¿qué dicen? Creo que José. la agenda patriótica la conozco por lo menos en el nombre, no sé qué hay, pero nunca la he ojeado. ¿Para qué? ¿Para qué voy a mentir? Pero buena excusa como para buscarla y conocerla, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que cuando uno la analiza así, digamos, en teoría, me parece bastante interesante. Yo trabajé en el municipio, por ejemplo, en el tema de turismo también y armamos una estrategia municipal de turismo donde yo analicé ya, pues si el plan de desarrollo municipal plantea que tenemos que hacer esto, entonces para el turismo
no voy a gastar todos mis recursos que tengo como municipio en solo hacer un folleto o incluso para alumbrar la plaza o algo así. Así desviaban siempre los fondos, ¿no? Si los objetivos son estos, entonces yo debería gestionar eso, pero primero el presupuesto no va a alcanzar jamás para todo esto. Y la otra que ya pues necesito una coordinación y necesitamos priorizar otras cosas, no solo un proyectito de cemento en la orilla del río, necesitamos otras cosas también si queremos lograr, ¿no? Entonces, me parece sumamente útil una planificación estratégica. Entonces, las herramientas, como están diseñadas, puede ser muy bueno, puede ser muy útil, aunque cuando yo también veo ya el plan de desarrollo territorial de Riberalta, por ejemplo, cuando ves la parte productiva, simplemente dice de 2% de superficie municipal que ahorita es destinado para uso agropecuario, queremos aumentar que sea 10% y después no dice nada más de cómo y cuándo y dónde. Dice también en otra parte que vamos a trabajar en garantizar que la castaña y el azaí y el cacao van a ser recursos importantes para la economía de Riberalta, pero después cuando ya ves también la planificación municipal, la verdad no hay ningún proyecto que apunta a eso, ¿no? Entonces, también hay un montón de contradicciones, un montón de debilidades todavía en esta planificación. Entonces, eso, la verdad, eso quería escuchar ustedes si tienen esta misma percepción en sus municipios, si es solo aquí, pero puede ser que en realidad no son muy familiarizados, ¿no? Como tú dices, lo conoce la agenda patriótica en nombre y a veces en los discursos de presidentes se escucha, digamos, pero tampoco lo conoce en detalle, digamos, ¿no? Me hizo acordar a la última audiencia que hubo en Gutiérrez, donde el alcalde estaba rindiendo su informe a las comunidades y al pueblo, ¿no? Y ahí, cuando algunas dirigencias sí manejan esto de los de los PTDRI, Ya, justamente para hacer ese control de la ejecución del presupuesto, ¿no? Y reclamar proyectos dentro de las comunidades, que entiendo que en varios territorios casan sus planes de gestiones territoriales comunitarias a los PTDI. Pero pocos manejan esto, ¿no? Lo que más se maneja son los POA, que son anuales. claro. Y el alcalde decía, no hay presupuesto, hemos ejecutado esto, y no hay presupuesto porque todo lo hemos gastado en el coronavirus, en comprar todos los equipamientos de bioseguridad, ¿no? Pero la gente ya, las dirigencias teniendo en mano el POA, manejando ciertos montos presupuestarios, pues ahí enfrentaban con esos documentos, ¿no? Entonces es re importante manejar desde los planes, como usted dice, de la agenda patriótica, pero por ejemplo, aquí entiendo que uno de los pilares de la agenda patriótica, y usted también lo mencionaba, de los objetivos del desarrollo, habla de la erradicación de la pobreza. Y entiendo que Bolivia, o sea, el Estado presenta sus informes ante Naciones Unidas, pues dando parámetros, indicadores de cómo se erradica la pobreza, números. Pero ¿cuáles son? Ahí está mi consulta. ¿Cuáles son los parámetros para entender pobreza, por ejemplo, en las comunidades, ¿no? Porque bien decíamos, las visiones de desarrollo son distintas. Lo que yo escucho en las comunidades es, ahora sí estamos empobreciendo, ¿no? Porque nos están quitando cada vez más de los recursos naturales. No tenemos más leña para hacer fuego y cocinar, tampoco tenemos gas domiciliario, se podría paliar con gas domiciliario porque ya no hay de dónde sacar palos, no tenemos agua, eso nos empobrece más, que para, no sé, pues estos parámetros del objetivo del desarrollo podría ser mejor vivienda, no sé, pues acceso a educación, pero ¿a qué tipo de educación? Porque desde
por ejemplo, el movimiento indígena se plantea una educación distinta, que si bien ya hay avances en normativas, en la construcción también de los currículums regionalizados o las mallas curriculares, igual hay visiones encontradas, ¿no? En cuanto a salud, lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, salud es que haya una política preventiva y que haya una conciencia sobre alimentación para prevenir, porque al final las enfermedades provienen por una mala alimentación, además, claro, de la contaminación del aire, etcétera, del consumo de agua, pero sobre todo de lo que comemos. Pero para el Estado o para las mismas organizaciones indígenas es más medicamento, es más postas, más médicos, pero no hay una salud preventiva. Entonces, ¿cómo medimos eso en cuanto a objetivos del desarrollo de salud, de educación, en cuanto a erradicar pobreza, ¿no? Cuando vemos que la gente se empobrece por pagar hospitales, pues por curar enfermedades, ¿no? Entonces, ahí yo veo también estos choques y coincido, ¿no? Desde cómo medimos o cómo se plantea desde las poblaciones indígenas tener estos propios estándares de cómo medir, ¿no? Si estamos más pobres, si estamos erradicando la pobreza, y cómo también se enganchan a el acceso a los recursos naturales que son disputados entre las comunidades y el Estado, ¿no? Ya, dos puntos muy importantes. Primero, el tema de rendición de cuentas. Me parece muy, muy importante lo que has dicho, que así se puede cobrar, ¿no? Tiene que saber cuál es su planificación. Si en el plan oficial de tu municipio dice que quiere aliviar la pobreza de las comunidades y no están aliviando, que dice que por lo menos la mitad de la producción tiene que ser de parte del sector indígena o algo así, porque cosas así pueden estar literalmente escritas en un plan, porque la arman también a veces juntos con los sectores, ¿no? En teoría debería ser junto con los sectores. Entonces, a base de eso la puedes cobrar. Cuando tienes el POA en la mano y tienes el presupuesto en tu mano, puedes cobrarles si la rendición de cuentas cómo está hecho, digamos, no sé si realmente lo ejecutó bien. Pero ahí es justo esta duda. El hecho que ustedes no conocen muy perfectamente los PTD puede ser también porque realmente lo esconden, porque saben que cuando tú lo tienes en la mano le vas a cobrar al alcalde. Por eso en Pando yo decía, es muy difícil acceder a los PTD. Aquí en Riberato yo lo conseguí también a través de una por casualidad y porque el que lo elaboró, que es mi amigo, no me lo quiso dar, digamos, ¿no? Porque sabe que yo soy crítico a veces. Y que yo sí lo voy a descuartizar del inicio a final y asesorando a los campesinos y todo eso. Y claro, leyendo te das cuenta muchas veces que realmente planifica. Por ejemplo, ya dice que vamos a tener producción de azaí en el municipio, pero no hay nada después en el presupuesto. O sea, ¿cómo van a decir? Y lo cuestionas y ya en el próximo POA ya exiges que lo meten, digamos, ¿no? Porque ya has visto que está escrito que esta es una meta del municipio, entonces tienes con qué exigir. Entonces, ese yo creo que es muy importante, pero ahí también la rendición de cuentas, también me acuerdo una rendición de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente, era aquí en Riberalta, donde empezaron con un refrigerio hasta las 9:30, 10 recién querían empezar, primero mostraban la Miss Castaña, después había un baile chacobo y se acabó, digamos, no presentaron ningún número, ¿no? Todo el mundo feliz porque el baile chacobo no lo habíamos visto nunca todavía, pero yo el único humillando ahí como, no, pecarata, rendición de cuentas, no es eso. Con eso los marearon. Por Sí, acá es con pues, Mariana churrascos y feliz. cerveza. Sí, Y exacto. O sea, allá eran facilito caen los saltañitas. dirigentes. Pero... Sí, no, pero no solo los dirigentes, porque yo estaba con unos docentes de la universidad y técnicos municipales. Pucha, qué lindo baile, ¿lo viste? Sí, lo vi, pero lo quiero ver en la fiesta de los chacos, digamos, el Día de los Indígenas, qué sé yo, pero no aquí, pues, ¿no? Pero... Eso es entonces un muy buen punto, gracias por tocarlo, porque claro, es clave y realmente
fuera lindo como tarea también dárselo. Consiguen a Peteris de su municipio y se van a dar cuenta que muchas veces es sumamente difícil. Por algo le esconden. La otra que he visto, por ejemplo, en un POA también de un municipio en Pando, como 30% de presupuesto era para indumentario, como para la ropa, para el personal del municipio, y nadie del personal del municipio tenía ropa interesante, uniformes ni nada, digamos, ¿no? Era nomás para su mujer, el alcalde, yo creo que cuando se iba de compras que la podría declarar allá. Pero realmente así cosas locas que se ven en esos presupuestos, ¿no? Que ya han gastado todos los años en un barco y no hay ningún barco por ahí. Entonces, realmente es bueno revisarla así de cerca. Ahora, lo otro que dice de los indicadores, la verdad no es fácil, ¿no? O sea, ¿cómo voy a medir pobreza con todos esos criterios que dices? Ya, pues, una forma, por ejemplo, muy comúnmente usado dentro de los el primer criterio como pobreza como tal, ¿no? Nivel de pobreza, menos de $1 por día es extrema pobreza, menos de $2 por día es pobreza. Y claro, este varía, ¿no? En Pando haces mucho menos con tu dinero que en Riberalta, por ejemplo, porque ahí todo es 2 veces más caro. Entonces ganan bastante con la castaña, que no quiere decir que son ricos, porque esa es la mitad se va. Allá en plena castaña vale pues 20 pesos el litro de gasolina o un pan a 5, ¿no? Allá en los lugares más alejados. Entonces esas cosas muchas veces distorsionan. Y de ahí ya pues cómo vas a calcular. Ahorita los bonos, por ejemplo, el hecho que le han dado su bono Juan Azurduy o su bono Juancito Pinto, con eso los ingresos de esas familias más pobres que realmente viven de lo que encuentran en su alrededor nomás y casi no manejan plata el año redondo, y de repente entra un bono, ya pues con ese justo salen arriba de esto $1 por día y ya aliviamos la pobreza cuando en realidad este bono les duró 3 días, ¿no? Entonces, igual, digamos, y se juega, ¿no? Por eso dan bonos, porque saben que a nivel del indicador va a tener un impacto muy directo. Y ahí también había otros factores, cómo medir, ¿no? Como tus recursos de primera necesidad, si van subiendo o no para ver la inflación. Ahí cuestionaron mucho que el gobierno además en un momento puso hasta computadores y celulares como recursos de primera necesidad, y las computadoras más bien iban bajando un poco en precio. Entonces, en general parecía que las cosas estaban quedando más barato cuando todos sabemos que los panes y el arroz y todo eso, ese está subiendo, ¿no? Que son los recursos de primera necesidad de verdad. Entonces, ahí también, por un lado, justificado, no, es que ya también la gente utiliza computadora, entonces también hay que incluirla, pero muchas veces es intencionalmente buscan, digamos, para quedar bien, ¿no? Y ese es, en cualquier proyecto lo hacen, ¿no? También las ONGs, también los proyectos productivos en todos los lados. O sea, inventes un indicador que te conviene, si no te va a ser demasiado complicado. Te doy un ejemplo. Cuando dices, necesito, según mi plan, tener 70,000 hectáreas de bosques manejados. Ya, pues, manejarla bien bonito sería realmente hacer unos cortes dirigidos por aquí, hacer tratamientos silviculturales por allá y reforestar otra parte y tener un trabajo tremendamente intensivo. Pero dicen, no, yo hago un plancito con la comunidad, la hago firmar una hojita donde dice que estamos haciendo un plan de manejo en esta área, ya 70,000 hectáreas, listo, cumplido, con solo hacer el documento, digamos, ¿no? Y ya dice, ya estoy manejando. Y entonces así se puede jugar mucho y ese es el riesgo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dice, y con indicadores es hasta peor. Y por eso digo también, cuando ves el atlas de los municipios, es bueno darse cuenta qué realmente están midiendo, porque dice que Riberalta está muy mal, por ejemplo, el tema cambio climático, cuando yo más bien siento que aquí tenemos interesantes avances con el tema gestión de riesgo, contra incendios y todo esto. Pero ese de alguna manera no figura, claro, porque ese no lo han medido, han simplemente visto cuánto va a aumentar la temperatura, cuál es el riesgo de vulnerabilidades determinado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra o qué sé yo, y ya estuvo, digamos, ¿no? Entonces no hay una cuantificación real de lo que pasa, pero un acercamiento nomás. Entonces eso es también importante que lo observas y tienes toda la razón que claro, cómo realmente mires. Y ahí también es interesante
que se puede aportar en realidad, ¿no? Cuando tu PTDI de tu municipio plantea que quiera aliviar pobreza, pero solo están pensando en bonos, tú puedes argumentar, no, que yo quiero también un alivio para aliviar la pobreza, tiene que mejorar el acceso a los recursos naturales. Entonces, eso también hay que trabajar aquí y se lo mete ahí entre medio, digamos, ¿no? Ese como retroalimentación a esto. ¿Tienes otra pregunta? Parece, ¿no? Está otra vez con la mano levantada. Ah, no, solo un comentario. A mí me entristece que dentro de los objetivos no haya, por ejemplo, esto de visibilizar la importancia del desarrollo de las artes, ¿no? Y de la cultura. Hemos visto cómo el gobierno anterior ha eliminado, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y por lo menos para el pueblo guaraní, la transmisión, los conocimientos se plasma, o sea, la cultura está transversal en eso, ¿no? Y tiene que ver con la reproducción de la música, que te plantea alineamientos políticos, la misma música. Es un código de comunicación, ¿no? Entre comunidades y también entre los ancestros que se han ido, los muertos, los seres espirituales. Y en Charagua, por ejemplo, donde pues tenemos la esperanza en la autonomía indígena como un destruir de las estructuras para volver a reconstruir a partir de las formas de organización más legítimas, más que tenían, ¿no? Tenían sus cosas a favor y también sus cosas en contra. La organización ancestral, yo veo que ahorita la autonomía de Charagua, o sea, tiene sus aspectos positivos, pero se sigue construyendo bajo esa línea institucional del Estado, ¿no? Con esa misma estructura. O sea, si bien hay la toma de decisión parte por ñemboatiguazos más amplios, más participativos, no se está dando prioridad, por ejemplo, a estos elementos tan importantes que partan de lo cultural y de lo identitario, ¿no? Ahí mismo se ha tomado, el otro día escuchaba uno de los urubichas decir, pero si nuestro mismo gobierno dice que la cultura es para los, o sea, es ocio, digamos, es como, los artistas son, esta frase que se marcó en las campañas de los artistas que salieron a pronunciarse por el cierre del ministerio, somos un gasto innecesario, digamos, ¿no? Y algo así desde Charagua igual. No, es la cultura, que si eso ya lo sabemos, digamos, ¿no? Cuando hay una gran necesidad de revitalizar la lengua, transmitir estos conocimientos de una forma más estratégica hacia los más jóvenes, hacia los niños. O sea, para mí la cultura es la base de entender también cómo vemos el desarrollo, ¿no? Desde que vas al monte, reproducís una pieza para conectarte, por ejemplo, al dueño del agua, para que llueva cuando hay sequía. Entonces, pero parece que para los PIB, para los objetivos de los estados, esto, o sea, se marca más en estos parámetros monetarios, ¿no? De cuánto me entra al día, si $1 o no, cuando hay comunidades como Tentayapu que se basan en el trueque, por ejemplo, ¿no? Que usan dinero, pero lo necesario, digamos. O sea, el dinero no es la base del desarrollo, ¿no? Para estas comunidades. Ya, sí, sí me permite retroalimentar un rato, pero está interesante, datos puntos buenos, dices. El PIB, por ejemplo, por si acaso, el Producto Interno Bruto, ese, por ejemplo, un indicador para medir cuánto de economía está generando, ¿no? Y yo coincido plenamente, y la verdad hay muchas críticas a nivel internacional, nacional, que este indicador, por ejemplo, no es muy útil. Muchas veces cuando hablan, por ejemplo, ahorita que va a llegar el desarrollo, ven y están hablando que van a aumentar el PIB. Con la soya se puede aumentar el PIB. O sea, vamos a tener más plata como departamento, supuestamente, porque se maneja mucho más. Pero yo analicé, por ejemplo, cuando también de la vaca, digamos, siempre hablan que tanta vaca ya está produciendo y todo eso.
Y si realmente subes todos los peces que sacan en las comunidades indígenas y campesinas y los sumas, en realidad representan más valor que todas las vacas de pando juntos. Pero ¿cuál es el problema? Que esas vacas no figuran en las estadísticas, o que esos peces no figuran en las estadísticas, porque ese chico que sale nomás un ratito hasta machetazo o un anzuelito y saca pescadito, ese ratito lo comen y nadie nunca lo midió, digamos, ¿no? Ni en el censo agropecuario entra, digamos. Entonces, esos datos no figuran y por eso todo el mundo le da importancia a los ganaderos, le dan plata cuando en realidad los campesinos generan más con su pesca que los ganaderos con su vaca. Y esto lo vuelve complicado, ¿no? Entonces, con todos los indicadores hay este problema. Y cuando hablas también en temas de cultura, sí, efectivamente, en los ODS me has hecho dar cuenta que no figura, ¿no? Yo estoy tratando de acordar y parece que efectivamente no está. Puede ser que en algún indicador sí figura algo, pero es muy débil. Y cuando vemos los 13 pilares de la agenda patriótica, allá sí hay el tema de las danzas, de las culturas, de la artesanía y todo esto. Pero allá también hay que analizar bien qué dice el PTI. Tal vez dice queremos recuperar nuestro conocimiento, nuestra cultura ancestral y revalorar nuestra identidad. Pero en la práctica el municipio gasta todo en un concierto de los Carcas para un festejo político, digamos, ¿no? Muchas veces pasa eso y más bien conociendo PTD y sabiendo que plantean esas cosas culturales los puedes reclamar, ¿no? Pero juegan, hacen esa sociedad. El tema género es muy típico muchas veces, como dice que tienen que gastar tanto en el tema de género y todo eso y hacen, por ejemplo, un SLIM o alguna institución y eso ya figura directamente como presupuesto para el tema de equidad de género. No, esa es solo la institución que tiene que garantizar el funcionamiento del Estado nomás, digamos, ¿no? No es todavía un recurso invertido con enfoque de género. Entonces, esos temas son importantes analizar. La verdad, yo les recomiendo que traten de buscar los PTD, igual la agenda patriótica. Ya va a haber una nueva más bien. Sería interesante que logran aportar también, ¿no? Como cuál sería el nuevo plan de desarrollo económico y social que van a crear este año para que las debilidades que hay en el anterior, que tiene algunas cosas interesantes, hay aspectos que recupera también de toda esta lucha orgánica que ha habido en los años pasados en Bolivia y tratan de cumplir con esto, pero también hay grandes contradicciones y muchas veces también la ejecución no es coherente. Cuando, por ejemplo, en la agenda patriótica habla que por lo menos 50% de la producción de Bolivia debería ser campesina indígena, de la producción agrícola, pero toda la inversión estatal en estos últimos años ha ido al sector soyero ganadero nomás, no ha ido al sector campesino indígena, muy poco en términos porcentuales. Entonces, vemos que cada vez hay menos producción campesina indígena y cada vez hay más producción agroindustrial que no vamos a lograr esos porcentajes, mucho menos aquí en 5 años, porque ahora ya estamos quitando esos límites, digamos, que los bosques ya no sean vistos como territorios obsoletos, o sea, tiene que darle valor al bosque, así literalmente dice el Plan de Desarrollo Económico y Social en sus metas y todo esto, y no pues le están prendiendo fuego, tumbando y todo como si no vale nada el bosque, ¿no? Y entonces hay cosas ahí interesantes que da para cuestionar algunas políticas y reclamar, ¿no? Y la verdad son herramientas de planificación más largo plazo que permite que no sea solo de correteando al momento que las cosas salen mal, ¿no? Es mucho más una planificación. Y si logran incidir que dentro de esta planificación están sus visiones, por ejemplo, el tema cultural que dice, es importante, tiene que estar, métela en tu PTD desde sus organizaciones, busca la forma y trata de ver ya en qué parte correspondería, ¿no? O sea, la estructura sí es muy de arriba para abajo, lo que decía Adam, pero en realidad las propuestas dentro de cada pilar lo podrías construir desde abajo para arriba, ¿no? Eso ojalá que funcione. Más bien a mí me alegra escuchar lo que decían que los planes territoriales de las comunidades, de las TCOs, le están contemplando en los PTI del municipio, por decir.
que cuando vemos este en Pando, por ejemplo, el plan de desarrollo territorial de Pando, de gobernación de Pando, no toma en cuenta para nada los planes de vida de los TCOs y mucho menos los planes de gestión de bosques o de, como es los PGTI, ¿no? Los planes de gestión territorial de bosques y tierra, así es, PGIP. Plan de gestión integral de bosques y tierra, ahora sí. Estos, por ejemplo, fueron trabajados con las comunidades para armar la misma gobernación, hizo una cantidad de esos planes y después hacen un PTRI completamente ignorando que existen esos, ¿no? Entonces, ya pues ese era un buen insumo para garantizar que se vaya en la misma dirección, ¿no? ¿Qué dicen los demás? ¿Quién todavía no tomó la palabra? Juan tal vez, Juan Quispe, ¿cómo? Profesor Vincent, Ahí está Rocío Vázquez una, también, ya. una, Diga. una, en este sentido de los planes de vida de los pueblos indígenas, hay una experiencia muy bonita que se ha dado en Mojos, en dos territorios indígenas, justo en el que estamos, nuestro caso de estudio, el multiétnico, el TIN, porque en este proceso de lucha y de reivindicación, ¿no? Una vez que se constituyeron en distritos municipales indígenas, han logrado que el gobierno municipal financie esos planes de vida construidos de manera participativa con las comunidades, ¿no? Y en ese sentido, cada año, además que se hace todo un proceso de evaluación, de fiscalización por las comunidades, con participación de los técnicos del municipio, pero sobre todo es un informe que lo brinda su subalcalde indígena, que además este subalcalde indígena ha sido elegido por sus normas y procedimientos propios, ¿no? Ahí no es designado por el alcalde, sino que es elegido por las propias comunidades. Entonces se evalúa, se fiscaliza y se planifica los POAs anuales con las comunidades, ¿no? Es muy linda esa experiencia, ese proceso de lucha que es de muchos años, no ha sido fácil conseguir esto, pero que ya son más de 6 años que se trabaja de esa manera, ¿no? Perfecto, sí, ese tipo de cosas me parece sumamente interesante. Más bien me gustaría proponerte que el miércoles tal vez lo puedes tratar de preparar unos 3, 5 diapositivas tratando de explicar cómo se ha ido construyendo eso, ¿no? Porque tú mencionas ya instrumentos de gestión pública concreta, cómo se ha logrado, ¿no? De garantizar que reconocen esos usos y costumbres, que realmente se enmarca en el PTDI, que logran que su plan de vida es una herramienta que sea considerado allá. Esas experiencias son muy valiosas, ¿no? Como tú dices, es una experiencia muy linda y podría ser muy interesante como una pauta también para los demás compañeros, porque lo que yo estoy hablando es mucho más la parte teórica, cómo debería estar funcionando, pero en la práctica es tan difícil de concretarla, de garantizar que realmente respetan esos espacios participativos y estas oportunidades de incidir como indígenas y muchas veces se desarrolla una estrategia local para poder lograrlo, ¿no? O sea, depende de las condiciones, desde el contexto y hay exitosos estrategias, hay otros que tal vez no funcionan tanto. Claro, en realidad es eso, ¿no? Es una estrategia integral, ¿no? Porque, por ejemplo, un brazo de esa estrategia ha sido fundamental la participación política de los pueblos indígenas para formar parte del gobierno municipal, ¿no? Para que a partir del gobierno municipal, como autoridades indígenas, y tengan el poder de la toma de decisiones en ese municipio, pues a partir de ello se puede hacer una incidencia directa a efectos de aprobar estos planes de vida, porque es interesante la experiencia en Mojo, porque en el Beni, de todos los pueblos indígenas, el municipio de Mojo es el que tuvo su primer alcalde indígena, ¿no? Entonces, pero no era llegar al poder por llegar al poder, digamos, local,
sino que era parte de una estrategia para conseguir algo mucho más grande, ¿no? Y los resultados, por ejemplo, uno de los resultados palpables precisamente, primero que se hayan declarado distritos municipales indígenas, y el segundo paso que se asuma esos planes de vida y se los financia desde el municipio, y en realidad no ese tampoco no era el fin último, sino que es la construcción de un gobierno indígena. Entonces, este tema del distrito municipal indígena en realidad es una forma de aprender cómo se maneja, cómo se hace la gestión pública para después encarar lo que va a ser ya administrar recursos, por ejemplo, del gobierno indígena, ¿no? Perfecto, buenísimo. Ya estás hablando ya de construyendo desarrollo, ¿no? Que era también para el viernes, quiero tocar un poco más esto. Y cómo se construye, digamos, ¿no? Porque, claro, hay muchos casos donde alguien ha logrado tener un indígena como senador o como concejal, pero muchas veces están en este lugar y después no saben qué hacer porque no manejan bien los instrumentos de gestión también o porque no tienen el apoyo suficiente de su base o de sus asesores y se pierde la oportunidad, ¿no? Entonces tiene que ser parte de una estrategia coherente de decir, ya pues hacemos esto para lograr esto, para después hacer esto, ¿no? Y creo que tienes una experiencia muy linda que cuentes ahí, que la verdad me interesaría conocerlo más. Espero que en el documento que están sistematizando también ahí logran plasmar esto y que también ya compartiendo con nosotros podemos también aprender todos de esta experiencia, ¿no? Y ahí cada región, cada caso debe tener sus propios enfoques, sus propias experiencias y en algunos casos tal vez como en su caso que realmente han logrado una, hasta un alcalde indígena, digamos, en otras regiones tal vez es mucho más difícil, ¿no? En Riberalta no vas a lograr eso, por ejemplo, pero hay otras estrategias. Yo también voy a compartir un poco algunas estrategias desde el sector campesino indígena en términos productivos y cómo se ha ido construyendo esas propuestas y como un ejemplo más, ¿no? Pero me parece interesantísimo que ya está adelantando un poco cómo se va haciendo, ¿no? Y que sí están utilizando entonces al final es PIA, ¿no? El sistema de planificación integral del Estado para poder incidir en este PTDI, en esto, ¿no? Garantizar que estos planes de vida que son una herramienta más que sean incorporados ya en otros niveles, ¿no? Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo? O una pregunta tal vez. Al Hugo, creo que ni lo conozco muy bien a Hugo todavía. No me ubico, ya has estado más antes acá. ¿Te interesaría preguntarte? Aló, buenas noches, Vincent. Sí, hay bastantes experiencias. Por este lado yo podría decir, se ha accedido a la autonomía indígena originaria en la marca Salinas y se está intentando tener un propio modelo de desarrollo acá en Tierras Altas, ¿no? Entonces, no sé si diremos eso, la pregunta va por este lado. ¿Se puede exponer este tema, diremos así, a detalle? Sí, la idea era lo que presenté al inicio de hoy, es mostrar cómo funciona el sistema de planificación del Estado, donde tenés tu agenda patriótica, el plan de desarrollo económico y social, los PTDI, y cómo ustedes se marcan en esto. Esa sería la pregunta que me gustaría hacerte, digamos. Si te dices, ya nosotros tenemos nuestra autonomía, hacemos nuestra planificación desde abajo para arriba, me imagino que es lo que tratan de hacer. Pero ¿cómo garantiza esta coherencia ya con las políticas nacionales, ¿no? Para también acceder al apoyo y a los proyectos, digamos. ¿Puedes explicar un poquito de eso? Claro, hemos estado participando en varios, las PDTIs que enlazan justamente con lo que tú mencionas. Yo pertenezco al municipio de Caracollo. En eso sí hemos enlazado que se ha insertado, el tema, digamos, los planes de ordenamiento territorial. Eso es para nosotros importante para saber, digamos, nuestra vocación de suelos.
para el tema productivo, ¿no? O sea, porque nuestros lugares en el altiplano es un poco difícil, diremos, o sea, por el tema de la altura, de las sequías y de las heladas. Entonces, por esta razón que hemos querido que se inserte eso y a través, diremos, de los recursos de la TGN, se pueda, diremos, un poco invertir en estos planes de ordenamiento territorial sectorializado. Estamos hablando, diremos, de distritos y como también de marcas que está dentro, o sea, me refiero de pueblos originarios de tierras altas, ¿no? O sea, al decir marcas. Entonces, eso queremos que, diremos, la distritación municipal tenga su plan de ordenamiento territorial, por un lado. Por otro lado, estamos pidiendo también que esto se vaya a enlazar con los programas que tiene los diferentes ministerios, viceministerios, ¿no? Sí, y esto ya aparte de lo que tiene los recursos del PDTI del municipio, se vaya a canalizar otros recursos de los programas que tienen los ministerios. Eso es lo que puedo decir, diremos, en Tierras Altas acá, estimado Vincent. Ya, buenísimo, gracias. No, eso también muy importante, ¿no? Si te das cuenta que tu municipio tiene un objetivo de desarrollo productivo, y muchas veces ya pues, todos los sectores quieren brincar esos cuantos pesitos que están dentro del POA municipal, digamos, ¿no? O que tienen para gastar. Que tú dices, no, hay entidades desconcentradas de los diferentes ministerios que vienen también con recursos, ¿no? Aquí en la región tenemos Empoderar, tenemos Acceso y que yo creo que están a nivel nacional. Hay el programa PACU, hay el programa Frutos Amazónicos, hay una serie de programas y en lo ideal no es que vas a brincar entre todos como ya, pero yo quiero los pocos recursos del municipio para solo gastar en Asaí. El otro dice, yo solo en PACU y no, pues a ver, gastamos a cada uno un poquito, pero para agarrar esos recursos que vienen del gobierno nacional con otra contraparte del gobierno departamental o incluso algún financiamiento internacional. Y en lo ideal se va multiplicando tu recurso así, ¿no? Y se suma. Y ese también es parte de esta planificación, ¿no? Por eso tratan que el PTDI siga los mismos pilares que el PTDI del departamento, que el PDES del gobierno nacional, donde ya están también los planes sectoriales de los diferentes ministerios. Entonces, si tú conoces el plan sectorial de ministerios, si conoces el plan de la entidad estatal, por ejemplo, de acceso a su plan institucional, y conoces el POA o el PTDI de tu municipio, ya vas a saber dónde hay posibilidad de combinar ambos y cómo garantizar que te llegan más recursos porque los dos se van sumando en la misma dirección, ¿no? Entonces es otra herramienta muy importante para saber por qué hay que conocer todos esos planes, digamos, ¿no? Y claro, ahí también puedes cobrarles porque si viene un proyecto y dice, yo la verdad no tengo para eso, no tengo para el otro, a veces desvían incluso los fondos de algún programa de sustentarte números aquí, que producían un montón de plantines y cuando acordamos un ganadero se llevó todos los plantines a su granja, ¿no? En vez que se vayan al sector campesino. Entonces, claro, ese era un caso demasiado obvio de corrupción, digamos, pero hay muchas veces que tratan de desviar los fondos cuando en realidad en el plan de desarrollo económico y social, en el plan sectorial o en el PTDI, dice bien clarito a quién está dirigida y para qué, ¿no? Como el tema cultural también está para fortalecer la cultura de los pueblos indígenas y le gastan en una fiesta de los carcas nomás, ¿no? Entonces esas cosas da para cuestionar cuando tienes claridad de cuáles son los planes oficiales, ¿no? Eso yo creo que ya estamos cerrando. No sé si alguien tiene todavía alguna pregunta urgente porque hasta las 9 era, ¿no? Sí, hasta las 9:20. Ya, entonces para mañana me gustaría que ya adelantarles, que vayan pensando también un poco, esto es lo que hemos hablado ahorita, esta planificación estatal, la relación con los derechos ambientales. Hay una coincidencia, esta planificación garantice que se respeta los derechos, porque me imagino que han visto que más bien hay atropellos de derechos. Entonces, ¿dónde está fallando el sistema de planificación del Estado? A ver si para mañana cada uno puede tener una opinión, digamos, ¿no?
Y de ahí yo voy a analizar más la política climática para descuartizar ya más en detalle cómo está funcionando también la planificación, cómo es esta ejecución en la práctica, digamos, ¿no? Y ahí vamos a poder debatir un poquito más después. Eso para que sepan para mañana. Y ya tenemos los trabajos prácticos, entonces yo voy a ir revisando todavía esos trabajos. Pero por favor vayan avanzando, ya esa primera versión ya me ha llegado, faltan algunos, creo que José Luis está tratando de sucharle para asegurar que llegan. Al final tengo todavía para revisar unos, entonces da para que trabajen un día más lo que le falta, digamos, pero les va a acumular, ¿no? Porque esa semana va a ser pesado, al final de la semana ya casi deberían tenerlo listo. Yo mañana primera hora voy a compartir la planificación ya ajustada como con esa solicitud que sea más bien para el martes, miércoles, ¿no? Es la entrega del documento para que puedan trabajar un poco más a fin de semana igual. ¿Ya? Así yo creo que yo propondría, no sé si alguien también sobre eso todavía tiene alguna duda. Más que eso, perdón, Vincent, ahí está Hugo y Juan, quienes nos deben el trabajo práctico, los avances. Ya, Entonces sería perfecto. importante un poco que se comprometan para saber cuándo nos envían. Sí, ustedes tienen claridad, Hugo y Juan, de qué se ha pedido para esta primera fase de trabajo, cómo están avanzando. Pueden aclarar un poquito, porque se entiende si ha habido algún problema, pero lo importante es que sí se ponen al día y que también en algún momento participan en esta parte, ¿no? ¿Nos pueden aclarar un poquito cómo están? Sí, yo quisiera una pequeña aclaración. Entiendo que hay que hacer un modelo de desarrollo eh, específicamente tal vez de, de un lugar, ¿no es cierto? O sea, o es a nivel nacional esto. Esa es la pregunta, Vincent. No, hay un documento que he compartido, le puedo volver a pasar también a usted personalmente si le hace falta, donde dice guía de módulo 3, donde aclara una estructura, incluso hay un archivito Word, donde te dice preguntas específicas, como la primera parte, un caso específico, una TCO, un territorio, una comunidad, en lo ideal vinculado a algún caso de un problema ambiental. Entonces muchos han seguido con el mismo caso que han tocado en módulo 1, ¿no? Entonces este caso, la primera parte era describir un poco el contexto, en qué parte de Bolivia estamos hablando, qué municipio, de ubicación, clima, vegetación, topografía, lo que sea, un poco la parte social, económico, para ya entrar en el tema ambiental como tal. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué tendencias climáticas o cosas hay? Por ejemplo, el caso Rosita es ya que tenemos, hay una hidroeléctrica específica que está que se estima que va a generar tales y tales impactos, entonces explica eso un poquito. Esa es la primera parte. Y la segunda parte ya entramos más en por qué esto genera un conflicto social también. ¿Quiénes se están chocando con quiénes ahí? ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son las preocupaciones y todo lo que tienen? Y así sucesivamente, ¿no? Pero la guía lo tiene bien claro. Tienes así en azul las preguntas, qué es lo qué tipo de información hay que generar. No sé si incluso vale la pena pasar un ejemplo de otro de los compañeros y si alguien me da permiso podría ser ese tal vez mucho más aclarador, ¿no? Pero la idea es que describen un caso y al final hay que aterrizar en ya qué hace frente a eso en ese lugar, ¿no? Cómo tratan de proponer alternativas, qué acciones de defensa de su territorio, defensa de sus derechos ambientales están asumiendo. Y claro, no pueden describir todos los problemas ambientales, no pueden describir todos los procesos de defensa, pero tratar de identificar esas estrategias, ¿no? Cómo se está trabajando, cuáles son las prioridades que se ha identificado, por qué y cómo. Y claro, la idea es que esta sistematización de poner todo esto en papel
que ayuda a generar también conciencia de qué realmente estamos haciendo en nuestro territorio, por qué estamos optando por la autonomía, por qué estamos optando por pedir un reconocimiento de tal y tal o una norma nueva, así como por qué queremos un alcalde indígena, ¿no? Entonces hay diferentes propuestas y el intercambio también es uno de los objetivos principales. Entonces también es escribir y pasar en escrito, y la otra es también exponer ese trabajo a sus compañeros, ¿no? La primera parte, la verdad, los compañeros ya han expuesto. Entonces, ahí también haría falta, eso sería lindo si todavía tienen algo que la podrían exponer, pero la verdad tal vez mejor ya avanzar con punto 2 y punto 3 y preparar de una vez la presentación ya para la otra parte, que ya sería martes y miércoles, que ya necesitan presentar el trabajo en su totalidad, ¿no? Con Ok, estas gracias. aclaraciones, ¿ya? Ok. Sí, entiendo, sí, ok, está bien, lo vamos a hacer, lo voy a hacer. Perfecto. Entonces, cualquier duda me avisan igual. Hay como aclararle un poco más. Como digo, hay algunos documentos. Me escriban personalmente también si quieren, ¿no? Está mi número, mi nombre ahí en el WhatsApp. Espero que me reconocen y de ahí, si no encuentras el archivo, que te lo puedo pasar de nuevo para que tienes esta garantía que sabes qué te toca hacer, ¿no? Que a veces porque uno ha perdido una clase queda con esas confusiones. Ya estamos para servirles en esto, ya cualquiera que tiene duda, que tiene preocupaciones. Y de ahí tal vez a José Luis también, creo que no tengo todavía los correos electrónicos de los compañeros. ¿Todos tienen correo electrónico? Sí, yo te paso, Vincent. Ah, ya, por favor, porque ahí les puedo dar acceso al WhatsApp o al Google Drive, quiere decir, donde está por un lado todas las presentaciones y esos documentos de referencia como esa planificación y la estructura y no sé qué. Pero hay también otra literatura que yo creo que podría ser de su interés sobre el tema cambio climático y que ya presentábamos ahorita sobre espía. Tengo un ejemplo de un plan PTDI, por ejemplo, un documento, plan estratégico sectorial del Ministerio de Medio Ambiente. Son interesantes referencias para que vayan viendo, que vayan conociendo más allá, tal vez no necesariamente directo hoy, porque también con el trabajo práctico van a estar ocupados, pero que lo guardan y en otra ocasión tal vez le puede servir, ¿no? Incluso puedo usar toda una carpeta de literatura sobre flora y fauna, que hablamos también un poco, un montón de literatura que como biólogo lo tengo acumulado y estuvimos charlando un poco y pensé que tal vez podría ser de su interés. Entonces pueden buscar un poco en el Google Drive y encontrar algunas informaciones que ojalá que sean de su interés, ¿ya? Eso sería para mí, José Luis. Ya estamos a las 9. Entonces, Bueno, Vincent, si no hay más preguntas, para mí lo podemos cerrar acá. sí, yo creo que por hoy está bien. Bueno, mañana tenemos a la misma hora. Yo voy a insistir con las personas que no han participado, me preocupa. Pero bueno, eso estaría mía. Entonces, contigo, Vincent, directamente hasta mañana. Un abrazo grande. Perfecto. Ya, y por favor, pónganse a día los que están atrasados con una tarea ya y los otros vayan avanzando con los otros porque realmente los tiempos van a ser apretados, ¿ya? Un saludo y que Bueno, tengan buena noche todavía. a todos, buenas noches. No sé si hay alguna Buenas consulta, estimados, estimadas, ya tienen la fecha, más o menos los tiempos también de lo que charlamos con Vincent. Ponerse las Entonces, pilas, ¿no? a ponerse las pilas nomás. Así Bueno, es. no sé si no hay ninguna consulta, nos despedimos hasta mañana a las 7 de la noche. La misma hora. Muy bien. Listo, Ok. gracias. Mañana a Saludos. Bueno, todos.